Hola, soy Song Haye-kyo y esta es mi historia real. En Daegu, a finales de los años 90, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de dos familias para siempre. Tenía apenas 14 años cuando un simple acto de compasión me transformó de una joven tímida en una de las estrellas más poderosas de Asia. Pero lo que realmente pasó aquel día lluvioso y por qué ese encuentro fortuito con un niño en lágrimas desencadenó una serie de eventos que me llevarían al estrellato mundial, pero también a las traiciones más dolorosas de mi vida, es algo que nunca había contado hasta ahora. Prepárate para conocer la verdad detrás de la máscara de la fama. La niña que debería haber muerto. Mi historia comienza antes incluso de mi nacimiento. Era el 22 de noviembre de 1981, en Daegu, cuando llegué al mundo luchando por cada respiración. Los médicos le dijeron a mis padres con toda franqueza que no sobreviviría ni unos días. Nací tan enferma, tan frágil, que durante las primeras semanas de mi vida, cada amanecer era una victoria inesperada. Recuerdo que mi madre me contaba, años después, cómo se quedaba despierta todas las noches observando mi respiración, temiendo que se detuviera en cualquier momento. Mi padre, un hombre trabajador de clase media, gastó todos sus ahorros en tratamientos médicos, pero contra todos los pronósticos sobreviví. Quizás esa lucha desde el primer día de vida me preparó para todo lo que vendría después. Mis primeros años en Daegu fueron los de una niña común. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi madre se convirtió en mi heroína. Ella tomó la difícil decisión de mudarnos a Gangnam, en Seúl, buscando mejores oportunidades para mi futuro. En aquel entonces, Gangnam no era el distrito glamoroso que conocemos hoy. Era un área en desarrollo, donde las familias de clase media luchaban por encontrar su lugar. Mi madre me inscribió en clases de patinaje artístico. Yo era tímida, introvertida, pero en el hielo encontraba una libertad que no tenía en ningún otro lugar. Durante horas practicaba saltos y giros, soñando quizás con los Juegos Olímpicos. Pero cuando llegué al 8º grado, tuve que abandonarlo. Simplemente no teníamos el dinero para continuar con el entrenamiento profesional que requería. Fue entonces cuando me enfoqué completamente en mis estudios. Era una estudiante aplicada, callada, que pasaba desapercibida entre mis compañeros. Mi vida era predecible: colegio, casa, tareas, y los fines de semana ayudando a mi madre con trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes. En 1996 tenía 14 años y cursaba mi 3er año de secundaria. Era el otoño, y Seúl se vestía de colores dorados y rojizos que contrastaban con la arquitectura moderna que crecía día a día en nuestra ciudad. Los rascacielos comenzaban a dominar el horizonte, pero aún quedaban pequeños barrios residenciales donde las familias, como la nuestra, trataban de construir sus vidas con dignidad. Un día, mientras regresaba del colegio, algo captó mi atención. Era un miércoles lluvioso, el tipo de día gris que hace que Seúl parezca una ciudad melancólica. Las hojas mojadas se acumulaban en las aceras y la gente caminaba rápidamente con sus paraguas, tratando de llegar a casa lo antes posible. Fue entonces cuando lo vi. Un niño de aproximadamente 7 años, parado en medio de una calle transitada, llorando desesperadamente. Llevaba un uniforme escolar empapado por la lluvia, y su mochila estaba tirada en el suelo junto a él. Los transeúntes pasaban a su lado sin prestarle atención, cada uno absorto en sus propios problemas. No pude simplemente seguir caminando. Algo en mi interior, tal vez la misma fuerza que me había hecho sobrevivir siendo bebé, me impulsó a acercarme. Me agaché a su altura y le pregunté gentilmente qué le pasaba. Entre sollozos, me contó que había perdido a su madre en la multitud del mercado cercano. Habían ido de compras juntos, pero cuando él se distrajo mirando algunos juguetes en una tienda, ella desapareció. Llevaba horas buscándola, cada vez más asustado y desesperado. Sin dudarlo, tomé su mano y le dije que lo ayudaría a encontrar a su mamá. Caminamos juntos por las calles húmedas de Gangnam, entrando a cada tienda, preguntando a cada comerciante si habían visto a una mujer buscando a su hijo. La lluvia había parado,
pero el aire frío del otoño hacía que nuestras respiraciones fueran visibles. Después de casi una hora de búsqueda, finalmente escuchamos a alguien gritando el nombre del niño. Era su madre, una mujer elegantemente vestida que corría hacia nosotros con lágrimas en los ojos. El reencuentro fue emotivo. La gratitud en su rostro era algo que jamás olvidaría. La mujer, entre lágrimas de alivio, me preguntó cómo podía agradecerme. Le dije que no era necesario, que cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero ella insistió en tomar mis datos de contacto. Se presentó como Kim Mi-young, y cuando le dije mi nombre, algo en su expresión cambió. Song Hye-kyo, repitió, como si estuviera memorizando cada sílaba. ¿Te interesaría el mundo del modelaje? Aquella pregunta me tomó completamente desprevenida. Yo era una estudiante tímida, sin ninguna experiencia en ese mundo. Pero Kim Mi-young me explicó que trabajaba como cazatalentos para la industria del entretenimiento y que había algo especial en mí. Hay una luz en tus ojos, me dijo mientras caminábamos de regreso a mi casa. Una autenticidad que es rara de encontrar. Las cámaras sabrían capturar eso. Esa noche en nuestro pequeño apartamento, le conté a mi madre sobre el encuentro. Ella me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que nuestra situación económica era difícil, pero también conocía los peligros de la industria del entretenimiento para una adolescente. Mañana hablaré con esa señora, me dijo mi madre con determinación. Si esto es real y si realmente puede ayudarte, exploraremos la posibilidad. Pero siempre con condiciones claras y protegiendo tu educación. Lo que ninguna de las dos sabíamos era que aquel encuentro fortuito con un niño perdido sería el primer eslabón de una cadena de eventos que me llevaría a alturas que jamás había imaginado, pero también a profundidades emocionales que casi me destruyen. La llamada llegó 3 días después. El niño llorando y el destino. La llamada que cambió mi vida llegó un sábado por la mañana. Kim Mi-young había hablado con varios contactos en la industria del entretenimiento y había algo que quería discutir conmigo y con mi madre en persona. Nos citó en su oficina en Gangnam, en un edificio moderno que me intimidó desde el momento en que llegamos. Su oficina estaba en el 10º piso, con ventanas que daban a toda la ciudad de Seúl. Recuerdo estar sentada en una silla de cuero negro, sintiéndome pequeña e insignificante, mientras Kim Mi-young explicaba las oportunidades que se habían presentado. Song Hye-kyo, me dijo con seriedad. Después de nuestro encuentro, hablé con algunos contactos en Songkyung Smart. Están organizando un concurso nacional de modelos y creo que tendrías excelentes posibilidades de ganar. Mi madre, siempre protectora, hizo preguntas detalladas sobre el proceso, los requisitos y especialmente sobre cómo se asegurarían de que mi educación no se viera afectada. Kim Mi-young respondió pacientemente cada inquietud, y gradualmente pude ver que mi madre comenzaba a considerar seriamente la propuesta. El concurso Songkyung Smart Model Contest se celebraría en 6 semanas. Kim Mi-young se ofreció a prepararme sin costo alguno. Como agradecimiento por haber ayudado a su sobrino, así descubrí que el niño que había ayudado era su familiar. Durante esas 6 semanas, mi vida cambió completamente. Después del colegio, en lugar de ir directo a casa, me dirigía a un estudio de entrenamiento donde aprendía a caminar en pasarela, a posar frente a las cámaras y, lo más difícil de todo para mí, a superar mi timidez natural. Los entrenamientos eran intensos. Tenía que aprender a proyectar confianza incluso cuando me sentía insegura, a sonreír de manera natural bajo las luces brillantes y a moverme con gracia usando tacones por primera vez en mi vida. Muchas noches llegaba a casa con los pies doloridos y completamente agotada. Mi madre me apoyaba incondicionalmente. Preparaba comidas especiales para mantener mi energía alta y por las noches me ayudaba a practicar poses frente al espejo de nuestro apartamento. Aunque éramos de recursos limitados, ella encontró la manera de comprarme un vestido adecuado para la competencia. El día del concurso llegó más rápido de lo que esperaba. Era un sábado frío de diciembre de 1996. El evento se celebraba en un hotel lujoso en el corazón de Seúl, y cuando llegué, quedé impactada
por la cantidad de chicas hermosas y aparentemente experimentadas que también competían. Me sentí completamente fuera de lugar. Mientras otras concursantes llegaban con equipos profesionales de maquillaje y vestuario, yo tenía solo a mi madre, quien me había ayudado a peinarme en el baño del hotel. Recuerda, me susurró mi madre antes de que comenzara la competencia. No estás aquí para ser como las demás, estás aquí para ser tú misma. Esa autenticidad que vio Kim Mi-young es tu verdadera fortaleza. Cuando llegó mi turno de desfilar, respiré profundamente y recordé todo lo que había aprendido durante esas semanas de entrenamiento. Pero más importante, recordé las palabras de mi madre. No traté de imitar a las otras concursantes. Simplemente fui yo misma. El resultado me sorprendió tanto como a todos los demás. Gané el primer lugar. De pie en el escenario, con la corona en mi cabeza y las luces cegándome, sentí que mi vida había tomado un giro completamente inesperado. Los flashes de las cámaras se disparaban constantemente y por primera vez experimenté lo que sería estar en el centro de la atención mediática. Kim Mi-young se acercó a mí después de la ceremonia, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Esto es solo el comienzo», me dijo. «La empresa que patrocinó el concurso quiere ofrecerte un contrato como modelo para uniformes escolares». El contrato parecía un sueño hecho realidad. No solo recibiría un pago que ayudaría significativamente a nuestra economía familiar, sino que también tendría la oportunidad de aparecer en comerciales televisivos y campañas publicitarias. Mi primer trabajo profesional fue para una campaña de uniformes escolares que se transmitiría por toda Corea del Sur. Recuerdo estar en el set de grabación, rodeada de luces, cámaras y profesionales de la industria, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que jamás había experimentado. El comercial fue un éxito inesperado. Mi rostro comenzó a aparecer en televisión, en vallas publicitarias por toda Seúl y en revistas. De repente, compañeros de colegio que nunca me habían prestado atención comenzaron a reconocerme por la calle, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando me ofrecieron un pequeño papel en un drama televisivo llamado First Love. Era solo una participación menor, pero significaba dar el salto del modelaje a la actuación. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que a los 14 años yo estaba lista para enfrentar el mundo del entretenimiento o que mi madre debería haber sido más cautelosa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La experiencia en First Love fue reveladora. Por primera vez, entendí que había encontrado algo que me apasionaba profundamente. Frente a las cámaras, interpretando a un personaje, sentía una conexión emocional que nunca había experimentado, ni siquiera durante mis días como patinadora. El director del drama, Kim Soo-hyun, me llamó aparte después de grabar mis escenas. «Song Hye-kyo», me dijo con seriedad, «tienes un talento natural para esto. Con el entrenamiento adecuado y las oportunidades correctas, podrías llegar muy lejos en esta industria». Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Esa noche, caminando por las calles de Gangnam con mi madre, le confesé que había descubierto cuál quería que fuera mi futuro. Ya no soñaba con ser patinadora olímpica, ahora soñaba con ser actriz. Mi madre me miró con esa expresión que tienen las madres cuando saben que sus hijos están creciendo más rápido de lo que quisieran. «Si eso es lo que realmente deseas», me dijo, «te apoyaré. Pero prométeme que nunca olvidarás quién eres y de dónde vienes». Lo que ninguna de las dos sabíamos era que mantener esa promesa sería mucho más difícil de lo que imaginábamos. El mundo del entretenimiento estaba a punto de ponerme a prueba, de maneras que una adolescente de 14 años no podía haber anticipado. Los siguientes meses trajeron más oportunidades, pero también las primeras señales de alarma de lo que significaría vivir bajo el escrutinio público. Cada aparición pública era analizada, cada foto era diseccionada por los medios, y lentamente comencé a entender que había entrado en un mundo donde la privacidad era un lujo que ya no podía permitirme, pero aún era muy joven e ingenua para comprender completamente las implicaciones de mi nueva vida. Estaba emocionada por el éxito, por las oportunidades y por poder ayudar económicamente a mi familia. Los aspectos más oscuros de la industria
aún eran un misterio para mí. Eso estaba a punto de cambiar. Los secretos detrás de la fama. Muchísimas gracias por permanecer en este video hasta aquí. Lo que está por venir es aún más impactante. No te vayas, porque los secretos más profundos de mi vida están a punto de ser revelados. Para cuando cumplí 16 años, mi rostro ya era reconocible en toda Corea del Sur. Los contratos publicitarios se multiplicaron y comencé a recibir ofertas para papeles más importantes en dramas televisivos. Desde afuera, mi vida parecía un cuento de hadas perfecto. Una adolescente que había pasado de la pobreza relativa al estrellato en apenas 2 años. Pero la realidad detrás de las cámaras era muy diferente. Mi primer despertar a los aspectos más oscuros de la industria llegó cuando firmé con una agencia de talentos más grande. Kim Mi-young, quien me había descubierto, ya no podía manejar por sí sola todas las oportunidades que se presentaban. Necesitaba representación profesional y después de varias reuniones, firmé con Seoul Entertainment, una de las agencias más prestigiosas del país. Mi nuevo manager era un hombre llamado Park Jin-woo, un veterano de la industria con más de 20 años de experiencia. Desde nuestro primer encuentro, quedó claro que tenía ideas muy específicas sobre cómo manejar mi carrera y, más importante, sobre cómo debía lucir y comportarme. Song Hye-kyo, me dijo durante nuestra primera reunión formal, tienes potencial para ser una de las actrices más importantes de Asia, pero para llegar ahí, necesitas estar dispuesta a hacer sacrificios que otras chicas de tu edad no entienden. Los sacrificios comenzaron inmediatamente. Park Jin-woo contrató a un nutricionista que me puso en una dieta estricta que prácticamente eliminaba todos los carbohidratos y limitaba mi consumo calórico a niveles que ahora reconozco como peligrosos para un adolescente en crecimiento. Las cámaras agregan peso visual, me explicaba constantemente. Si quieres lucir normal en pantalla, necesitas estar delgada en la vida real. En cuestión de meses perdí casi 10 kilogramos. Mi madre se preocupaba constantemente, pero Park Jin-woo la tranquilizaba diciéndole que era temporalmente necesario para establecer mi imagen. Pero la dieta era solo el comienzo. También había sesiones de entrenamiento vocal, clases de actuación intensivas que duraban hasta altas horas de la noche, y entrenamientos de baile para posibles oportunidades musicales. Mi día típico comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba cerca de la medianoche. El aspecto más difícil era la presión psicológica constante. Park Jin-woo y su equipo analizaban cada una de mis apariciones públicas con un nivel de detalle que era abrumador. Mi manera de sonreír, cómo caminaba, incluso la forma en que me reía, todo era monitoreado y corregido si no se ajustaba a la imagen que estaban construyendo. Recuerda, me decía Park Jin-woo repetidamente, ya no eres Song Hye-kyo la estudiante, eres Song Hye-kyo la actriz, y esa persona necesita ser perfecta en todo momento. La línea entre mi personalidad real y mi persona pública comenzó a difuminarse de manera alarmante. Empecé a cuestionar mis propias reacciones naturales, preguntándome constantemente si eran apropiadas para mi imagen. El éxito de Sunpun Clinic en 1998 me catapultó a un nivel de fama completamente nuevo. Era un sitcom que se convirtió en un fenómeno nacional, y mi personaje de Oh Hye-kyo se volvió icónico. De repente, no podía caminar por las calles de Seúl sin ser reconocida y rodeada por fanáticos. Pero con el éxito llegaron presiones aún mayores. Los tabloides comenzaron a seguir cada uno de mis movimientos, especulando constantemente sobre mi vida personal, mis relaciones, e incluso inventando romances que no existían. Recuerdo vívidamente la primera vez que una revista publicó fotografías más tomadas sin mi conocimiento. Era yo saliendo de una clínica médica después de una consulta de rutina, pero el titular sugería que había tenido cirugía plástica cosmética. La invasión de privacidad me dejó devastada, pero Park Jin-woo simplemente me dijo que era el precio de la fama. La presión se intensificó cuando comenzaron a llegar ofertas para papeles más maduros. El drama Autumn in My Heart, que se convirtió en un fenómeno Hallyu,
requería que interpretara escenas románticas y emocionales que iban más allá de mi experiencia de vida real. El director, Jung Seok-ho, era un profesional respetado, pero sus métodos para extraer emociones auténticas de los actores jóvenes eran cuestionables. Para conseguir que llorara de manera convincente en una escena particular, me hizo recordar repetidamente los momentos más dolorosos de mi infancia, incluyendo el divorcio de mis padres y los periodos de dificultades económicas. El arte requiere que abras tu alma, me decía. Si no estás dispuesta a sangrar emocionalmente frente a la cámara, nunca serás una actriz verdaderamente grande. Esas sesiones de preparación emocional me dejaban completamente agotada psicológicamente. Llegaba a casa después de días de grabación, sintiendo como si hubiera vivido los traumas de mi personaje en carne propia. Pero quizás lo más perturbador era la manera en que mi agencia comenzó a controlar aspectos cada vez más íntimos de mi vida. Park Jin-woo tenía opiniones sobre con quién podía salir, qué amistades eran apropiadas para mi imagen, e incluso sobre cómo debía comportarme con mi propia familia. Tu madre es maravillosa, me dijo una vez, pero cuando aparezca en públicos eventos, necesitará entrenamiento sobre cómo vestirse y comportarse. Su imagen también refleja la tuya. Esa sugerencia me molestó profundamente. Mi madre había sido mi roca, mi apoyo incondicional, y la idea de que necesitara ser mejorada para ajustarse a mi nueva vida me resultaba inaceptable. Fue durante esta época que comencé a experimentar los primeros síntomas de lo que años después reconocería como ansiedad y depresión. Tenía ataques de pánico antes de eventos importantes, periodos de insomnio que duraban días y momentos en los que me sentía completamente desconectada de mi propia identidad. Pero el show, como dicen, debía continuar. Autumn in My Heart fue un éxito masivo que estableció mi reputación como actriz seria. El drama se exportó a toda Asia, convirtiéndome en una de las primeras estrellas del fenómeno Hallyu. Sin embargo, con cada éxito profesional, sentía que perdía un poco más de mí misma. La Song Hye-kyo, que había ayudado a un niño perdido en las calles de Gangnam, parecía cada vez más como una persona completamente diferente. Lo que no sabía era que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Las traiciones más dolorosas vendrían de las personas en las que más confiaba, y los secretos que estaban guardando cambiarían para siempre mi percepción de todo lo que creía saber sobre mi vida y mi carrera. Amores perdidos y traiciones reveladas. Para cuando llegué a mis 20 años, había aprendido a navegar los aspectos más difíciles de la fama, pero nunca imaginé que los mayores desafíos vendrían de mi vida personal y de las personas más cercanas a mí. Mi primer amor real llegó durante el rodaje de All In en 2003. Lee Byung-hun era un actor establecido, 8 años mayor que yo, con una reputación impecable, tanto profesional como personalmente. Desde nuestras primeras escenas juntos, hubo una química innegable que trascendía nuestros personajes. Lee Byung-hun era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido en la industria. Era inteligente, maduro, y parecía genuinamente interesado en conocer a la verdadera Song Hye-kyo, no solo a la estrella que veían en las pantallas. Durante los descansos del rodaje, hablábamos durante horas sobre arte, literatura y nuestros sueños más profundos. La relación se desarrolló lentamente, con una delicadeza que yo no había experimentado antes. Lee Byung-hun respetaba mi horario de trabajo, entendía las presiones de mi carrera y nunca trató de controlar o cambiar aspectos de mi personalidad como otros habían intentado hacer. Cuando finalmente decidimos hacer pública nuestra relación, la reacción de los medios y los fanáticos fue explosiva. Algunos fans lo celebraron como la unión de dos de las estrellas más importantes de Corea, pero otros, especialmente fanáticos masculinos que me habían idealizado, reaccionaron con hostilidad. Park Jin-woo, mi manager, inicialmente apoyó la relación. Lee Byung-hun es respetado, tiene una imagen limpia y ustedes dos juntos generan mucho interés mediático, me dijo. Desde una perspectiva de carrera, es beneficioso, pero lo que comenzó como apoyo gradualmente se convirtió en control.
Park Jin-woo comenzó a sugerir cuándo y dónde debíamos ser vistos juntos, qué tipo de citas eran apropiadas para nuestras imágenes públicas, e incluso cómo debíamos comportarnos cuando aparecíamos juntos en eventos. Una relación pública es también una marca, me explicaba. Necesitan manejarla estratégicamente. Lentamente, lo que había comenzado como un romance auténtico empezó a sentirse como otra actuación más. Cada cita estaba calculada para máximo impacto mediático. Cada gesto romántico era analizado por su valor publicitario. Lee Byung-hun también comenzó a sentir la presión. En conversaciones privadas, me confesaba que se sentía como si nuestra relación estuviera siendo dirigida por un equipo de relaciones públicas en lugar de por nuestros propios sentimientos. Extraño, los días cuando podíamos simplemente caminar juntos y hablar, me dijo una noche después de un evento particularmente orquestado. Ahora siento que incluso nuestras conversaciones íntimas son evaluadas por su potencial impacto en nuestras carreras. La tensión culminó durante una cena familiar donde Lee Byung-hun conocería oficialmente a mi madre. Todo había sido planeado meticulosamente por el equipo de relaciones públicas de ambos, incluyendo el restaurante, el menú e incluso los temas de conversación seguros. Fue durante esa cena que mi madre hizo una observación que me impactó profundamente. «Hija», me dijo en privado mientras Lee Byung-hun hablaba con su manager, «lo amas, pero ¿están viviendo su amor o actuándolo?». Esa pregunta resonó en mi mente durante semanas. Gradualmente, me di cuenta de que había perdido la capacidad de distinguir entre mis sentimientos genuinos y lo que se esperaba que sintiera públicamente. La relación terminó en 2004, oficialmente por diferencias irreconciliables, pero la verdad era mucho más compleja. Ambos habíamos llegado a la conclusión de que era imposible mantener una relación auténtica bajo el nivel de escrutinio y manipulación al que estábamos siendo sometidos. La ruptura fue devastadora para mí, no solo por la pérdida del amor, sino por la realización de que la industria del entretenimiento había colonizado incluso los aspectos más íntimos de mi vida. Decidí tomar un descanso de la actuación y viajar a Estados Unidos para estudiar inglés. Fue la primera vez en años que tenía control completo sobre mi tiempo y mis decisiones. En San Francisco y luego en Seattle, pude redescubrir partes de mi personalidad que habían estado dormidas durante años. Cuando regresé a Corea en 2007, estaba determinada a establecer límites más claros entre mi vida profesional y personal. Sin embargo, pronto descubriría que algunas de las personas en las que más confiaba habían estado guardando secretos que cambiarían para siempre mi percepción de mi propia historia. La revelación llegó de manera completamente inesperada. Era 2008 y estaba trabajando en Worlds Within con Hyun Bin, quien se convertiría en mi siguiente relación seria. Durante una cena con el reparto, la conversación derivó hacia los primeros días de nuestras carreras. Kim Mi-young, quien seguía siendo una figura presente en mi vida profesional, mencionó casualmente algo que me heló la sangre. ¿Recuerdan cómo conocí a Hye-kyo?, dijo riéndose. Fue tan providencial, mi sobrino se había perdido, pero resultó ser la oportunidad perfecta para descubrir un talento. Algo en la manera en que lo dijo me perturbó. Después de la cena, la confronté en privado. ¿Qué quisiste decir con oportunidad perfecta? Kim Mi-young se puso visiblemente incómoda. Nada importante, Hye-kyo. Solo que fue afortunado que estuvieras ahí cuando mi sobrino te necesitaba. Pero su evasión solo intensificó mis sospechas. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en esa conversación. Había algo en su tono, en su expresión, que sugería que había más en esa historia de lo que yo sabía. La verdad salió a la luz algunas semanas después, durante una conversación con el primo de Kim Mi-young, quien trabajaba en otra agencia de entretenimiento. Sin saber que yo estaba escuchando, le contó a un colega sobre cómo Kim Mi-young había preparado el encuentro conmigo. Fue brillante, decía. Kim Mi-young había estado buscando nuevos talentos en esa área durante meses. Cuando vio a Song Hye-kyo saliendo del colegio, supo inmediatamente que tenía potencial.
Así que el día siguiente llevó a su sobrino al mismo lugar y le dijo que se alejara de ella cuando llegara el momento correcto. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El encuentro que había cambiado mi vida, el momento de bondad que había definido mi destino, había sido una manipulación orquestada. Esa noche confronté a Kim Mi-jung con lo que había escuchado. Inicialmente trató de negarlo, pero eventualmente admitió la verdad. Sí, confesó. Preparé el encuentro, pero lo hice porque vi algo especial en ti. El encuentro fue planeado, pero tu reacción, tu bondad genuina, eso no se puede fingir. Eso es lo que me convenció de que tenías lo que se necesitaba para esta industria. Me sentí traicionada en el nivel más profundo. El momento que había definido mi identidad, la historia que me había contado a mí misma sobre quién era y por qué merecía estar en esta industria, había sido una mentira desde el principio. ¿Cuántas otras cosas han sido manipuladas? Y le pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto de mi carrera ha sido real? Kim Mi-jung trató de calmarme, insistiendo en que después de ese primer encuentro planificado, todo había sido resultado de mi propio talento y trabajo duro. Pero la confianza había sido rota irrevocablemente. Esa revelación cambió mi perspectiva sobre toda mi carrera. Comencé a cuestionar cada oportunidad, cada coincidencia afortunada, cada persona que había aparecido en el momento perfecto para ayudarme. La paranoia se apoderó de mí durante meses. ¿Cuántas de las personas en mi círculo interno estaban ahí por razones genuinas? ¿Y cuántas tenían agendas ocultas? Mi relación con Hyun Bin, que estaba floreciendo en ese momento, también había sido orquestada de alguna manera. La desconfianza envenenó muchas de mis relaciones personales y profesionales. Me volví distante, calculadora, analizando constantemente las motivaciones de las personas a mi alrededor. Esta fue la época más oscura de mi vida hasta ese momento. Había alcanzado el éxito que había soñado, pero a un costo que nunca había anticipado. La industria que me había dado todo también me había robado algo fundamental: la capacidad de confiar en la autenticidad de mis propias experiencias. El reencuentro que cambió todo. Los años pasaron y aprendí a vivir con la realidad de que mi carrera había comenzado con una manipulación. Encontré cierta paz en mi trabajo, especialmente en proyectos como Descendants of the Sun y más tarde The Glory, donde pude explorar personajes complejos que resonaban con mis propias experiencias de supervivencia y reinvención. Mi matrimonio con Song Joong-ki en 2017 fue un intento de encontrar normalidad y autenticidad en mi vida personal. Por un tiempo, parecía que había logrado separar exitosamente mi vida pública de mi vida privada. Pero como he aprendido una y otra vez, el pasado tiene una manera de encontrarnos cuando menos lo esperamos. El momento que cambiaría todo llegó en marzo de 2023, casi exactamente 27 años después de aquel día lluvioso en Gangnam. Estaba en mi oficina revisando guiones cuando recibí una llamada inesperada. «¿Señora Song Hye-kyo?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Mi nombre es Kim Jae-min. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que usted me salvó hace muchos años». Mi corazón se detuvo. Inmediatamente supe de quién se trataba, aunque su voz había cambiado completamente desde que era un niño de 7 años. ¿Eres el niño que estaba perdido en Gangnam en 1996? Pregunté con la voz quebrada. Sí, respondió, y necesito verla urgentemente. Hay cosas que debes saber sobre ese día. Cosas que cambiarán todo lo que crees sobre cómo comenzó su carrera. Acordamos encontrarnos en un café discreto en Hongdae esa misma tarde. Cuando llegué, inmediatamente lo reconocí a pesar de los años transcurridos. Tenía los mismos ojos expresivos, aunque ahora mostraban una seriedad que me preocupó. Kim Jae-min, ahora un hombre de 34 años que trabajaba como periodista de investigación, fue directo al punto. «Song Hye-kyo», me dijo, «lo que le voy a contar puede ser difícil de escuchar, pero tiene derecho a conocer la verdad completa sobre ese día». Procedió a contarme una versión de los eventos que contradecía todo lo que pensaba que sabía. Según Jae-min, el encuentro no solo había sido planeado por Kim Mi-jung,
sino que había sido parte de una operación mucho más elaborada. Mi tía Kim Mi-young había estado siguiéndola durante semanas, me explicó. Habían identificado su rutina, sabían exactamente qué ruta tomaba para regresar a casa del colegio. Ese día no fue la primera vez que intentaron el encuentro. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Habían intentado el mismo escenario 3 veces antes en diferentes ubicaciones. Pero usted había tomado rutas diferentes esos días. O había estado con amigas, o simplemente las circunstancias no habían sido las correctas. El día que finalmente funcionó, yo había estado esperando en esa esquina durante casi 2 horas. Las palabras me golpearon como una avalancha. No solo el encuentro había sido planeado, sino que había sido un proyecto de múltiples intentos, una operación calculada para crear la ilusión perfecta de coincidencia. Pero espera, continuó Jae-min. Hay más. Sacó una carpeta de documentos de su bolsa. Durante los últimos años, he estado investigando las prácticas de reclutamiento en la industria del entretenimiento de los años 90. Lo que descubrí sobre su caso es que fue parte de un patrón sistemático. Los documentos mostraban registros de al menos 12 casos similares donde Kim Mi-young y su agencia habían usado situaciones fabricadas para descubrir talentos jóvenes. En cada caso, habían identificado adolescentes con potencial, habían estudiado sus rutinas y personalidades, y luego habían creado encuentros aparentemente casuales diseñados para revelar sus mejores cualidades. En su caso, explicó Jae-min, habían determinado que usted era naturalmente compasiva y helpful. Por eso diseñaron un escenario donde podría mostrar esas cualidades. Me quedé en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de la manipulación. No solo mi carrera había comenzado con una mentira, sino que esa mentira había sido parte de un sistema de engaño mucho más amplio. ¿Por qué me está contando esto ahora? Finalmente pregunté. Jae-min suspiró profundamente. Porque durante años he cargado con la culpa de haber sido parte de esa manipulación, incluso siendo un niño. Pero más importante, porque hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber? Y pregunté, ya sintiéndome completamente abrumada. Kim Mi-young no actuaba sola. Había un inversor financiero detrás de toda la operación, alguien que estaba apostando a largo plazo en el desarrollo de talentos jóvenes. Y ese inversor hizo una pausa significativa. Fue quien financió gran parte de su carrera temprana sin que usted lo supiera. ¿Quién era? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Park Jin-woo, dijo Jae-min. Su manager no fue asignado a usted después de su éxito inicial. Él había estado involucrado en el plan desde el principio. El mundo se desplomó a mi alrededor. Park Jin-woo, quien había controlado mi carrera durante años, quien había manipulado mis relaciones personales, quien había tomado decisiones cruciales sobre mi vida, había estado involucrado desde el momento mismo de mi descubrimiento. Todo, susurré. Absolutamente todo ha sido una mentira. Jae-min asintió con tristeza. Pero aquí está la paradoja. Aunque el comienzo fue fabricado, su talento, su trabajo duro, su dedicación, todo eso fue real. La industria puede haber creado la oportunidad, pero usted creó el éxito. Esas palabras me ofrecieron poco consuelo en ese momento. Me sentía como si toda mi identidad profesional hubiera sido construida sobre cimientos de mentiras y manipulación. Durante las semanas siguientes a esa revelación, entré en una profunda crisis existencial. ¿Quién era yo realmente? ¿Era Song Hye-kyo, la actriz, un producto auténtico de talento y determinación, o simplemente el resultado exitoso de un experimento de ingeniería social? Busqué terapia profesional por primera vez en mi vida. Mi terapeuta me ayudó a entender que aunque las circunstancias de mi descubrimiento habían sido artificiales, todo lo que había logrado después había sido resultado de mi propia dedicación y habilidad. Las oportunidades pueden ser creadas, me dijo durante una de nuestras sesiones, pero el talento y el trabajo duro no se pueden fabricar. Usted tomó una situación manipulada y la convirtió en una carrera extraordinaria a través de su propio mérito. Gradualmente,
comencé a encontrar paz con esta perspectiva. Sí, había sido engañada sobre los orígenes de mi carrera. Sí, había personas en mi vida que habían tenido agendas ocultas, pero también había creado arte significativo. Había tocado las vidas de millones de personas a través de mis actuaciones y había usado mi plataforma para causas importantes. El encuentro con Jae Min también me enseñó algo crucial sobre el perdón. A pesar de haber sido usado como parte de una manipulación cuando era niño, él había encontrado la manera de transformar esa experiencia en algo positivo a través de su trabajo como periodista investigativo. Al final, me dijo durante nuestro último encuentro: ambos fuimos manipulados cuando éramos jóvenes, pero hemos tomado esas experiencias y las hemos usado para convertirnos en personas que luchan por la verdad y la autenticidad. Hoy, a los 43 años, puedo ver mi historia completa con una perspectiva que no habría sido posible antes. Mi carrera comenzó con una mentira, pero se construyó con verdades. Verdades sobre mi dedicación, mi crecimiento como artista y mi compromiso con usar mi plataforma de manera responsable. La industria del entretenimiento sigue siendo un lugar donde la línea entre la autenticidad y la actuación a menudo se difumina, pero he aprendido a navegar ese mundo manteniendo un núcleo de identidad que nadie puede manipular o controlar. El niño que salvé en 1996 terminó salvándome a mí en 2023, no del peligro físico, sino de vivir el resto de mi vida sin conocer la verdad completa sobre mi propia historia. Y aunque esa verdad fue dolorosa, también fue liberadora, porque al final lo que nos define no son las circunstancias de nuestros comienzos, sino lo que elegimos hacer con las oportunidades que se nos presentan, sin importar cómo llegaron a nosotros. Conclusión: esta ha sido mi historia, contada por primera vez en su totalidad. Una historia de manipulación y autenticidad, de mentiras que llevaron a verdades, y de cómo una joven que casi muere al nacer encontró la manera de no solo sobrevivir, sino prosperar en una de las industrias más desafiantes del mundo. ¿Y tú? Después de escuchar mi historia completa, ¿qué piensas? ¿Crees que el fin justifica los medios cuando se trata de descubrir y desarrollar talento? ¿O piensas que la autenticidad desde el principio es fundamental para una carrera verdaderamente exitosa? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has encontrado algo de valor en mi experiencia, te pido que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Compartir estas verdades no ha sido fácil, pero creo que es importante que las nuevas generaciones de artistas entiendan tanto las oportunidades como los peligros de esta industria. Y antes de irte, te invito a ver nuestro próximo video, donde revelaremos los secretos más guardados de otras estrellas del entretenimiento coreano. Historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo del Hallyu. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad. Hasta la próxima.